Bienvenidos a Desde la Ignorancia, un podcast donde yo, Cielo Cuántico, me reúno cada sábado con expertos en todas las áreas de la ciencia y tecnología y les hago preguntas desde la ignorancia. Hoy está con nosotros Denis Pérez García, un ex ingeniero en biotecnología egresado del Politécnico y el perfecto ejemplo de que un título no te define y que puedes cambiar si tu corazón lo dicta. Actualmente estudia biología en la UNAM, pero siempre ha sido un gran autodidacta, sobre todo si se trata de reptiles. Bienvenido, ¿Qué Demis. tal, Cielo? Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. Claro que sí, eres bienvenido. Platícanos un poquito cómo fue surgiendo, o sea, pues tú ya estabas estudiando, ya egresaste, ¿cómo surgió o desde siempre has tenido ese piquito por la biología? Híjole, pues es historia larga, lo voy a tratar de resumir lo más que se pueda, Ok. pero pues bueno, desde muy pequeño siempre tuve una obsesión muy grande con los animales, ¿no? Especialmente con los dinosaurios. Yo era el arquetipo del niño de kinder que se sabía así todos los nombres de los dinosaurios. Y afortunadamente crecí con una familia que alimentaba mucho esta curiosidad mía, ¿no? Pues me compraban películas o documentales o me regalaban libros, revistas, cosas así, ¿no? Juguetes que tenían que ver con todo eso. Entonces siempre quise como aprender sobre dinosaurios. Después tuve otra obsesión que fueron los peces. Me obsesioné durante toda la primaria con los peces. Crecí básicamente como hijo único porque mi hermana y yo nos llevamos 8 años. Entonces la primera etapa de mi infancia la crecí yo solito y mi pasatiempo pues eran los dinosaurios y los peces. Ya en la secundaria, bueno, finales de la primaria, principios de la secundaria, cuando recién comenzaba yo a utilizar internet y computadoras y todo eso, di con un foro español que se llama Doctor Pez y ahí pues aprendí mucho sobre peces, pero me di cuenta de que había gente que aparte de peces tenían otro tipo de animales, ¿no? Entre ellos tortugas. Y todo derivó a que en la secundaria una compañera me dijo como que, oye, tú tienes peces, te gustan los animales, ¿qué crees? Tengo una tortuga chiquita, 2 años con ella, está muy flaquita, no crece, pues te la regalo, ¿no? Pero no fue como de que, te la llevo mañana, no, llegó con ella así al salón, en un botecito de crema me lo dio, y pues llegué a la casa con tortuga y me puse a investigar. Pero en el foro de peces no había tanta información, entonces di después con un foro llamado, en ese entonces, estoy hablando del 2010, 2011 tal vez, que se llamaba Foro Reptiles. Yo tenía entre 11 y 12 años más o menos cuando comencé con los reptiles, que fue con una tortuga japonesa. Y después de eso me di cuenta que había gente que no solamente tenía tortugas, sino que tenían geckos, tenían iguanas, cocodrilos, tarántulas, serpientes, ¿no? Entonces mi obsesión fue creciendo y comencé a tener más y más tortugas. Comencé a comprar más tortugas, me daban tortugas en donación, me regalaban más tortugas y comencé a tener un montón de peceras y tinas en la casa. Afortunadamente mi mamá nunca me dijo pues nada, mis tías tampoco. Para ellas era como que bueno, es algo relativamente sano, ¿no? Porque pues sí, mi obsesión era eso, ¿no? Todo el tiempo estaba hablando de tortugas, todo el tiempo estaba hablando de peces. Eh, los pocos amigos que tenía, pues era como de que, pues sí, Denis, el del nombre y los gustos raros, ¿no? Entonces, eh, eventualmente me di cuenta que en los apartados del foro había gente que posteaba las serpientes que tenían como mascotas, ¿no? Y dije, pues, no sé si quiero ahora un gecko o quiero una serpiente. Después me di cuenta de que era posiblemente mejor opción una serpiente. Y ahí conocí a quien actualmente es mi mejor amigo, se llama Tonatiu. Lo conocí en el foro, foro reptiles por el 2011. Y entre pláticas, charlas y intercambios de mensajes, me regaló una serpiente. Yo tenía 12 años, él tenía 21, entonces nos llevamos como casi 10 años de edad. Él me regala mi primera serpiente y de ahí fue como, wow, quiero aprender más de esto, quiero dedicarme más a esto. Toda la secundaria tuve serpientes y tortugas, después me retiré de lo de las tortugas y me dediqué de lleno a lo de las serpientes. Toda la preparatoria me dediqué a tener serpientes y junto con Tonan, que es mi mejor amigo, comenzamos a trabajar él ya tenía una idea muy clara de que él quería hacer como esas convenciones, así como hay convenciones, no sé,
de videojuegos, de anime o cosas por el estilo, él traía la idea de emular las convenciones que se hacían en Estados Unidos, en Europa, pero de animales exóticos, ¿no? De tortugas, serpientes, lagartijas, geckos, todo eso, ¿no? Entonces, él tenía una idea muy clara y fue trabajándola, me uní a él, comenzamos a hacer estos eventos y así fue como nació lo que actualmente es Animalia México, ¿no? Un evento de Órale. reptiles y anfibios a nivel nacional. Pero pues fue como me fui inmiscuyendo, ¿no? Desde muy chiquito siempre me gustan los animales y ya para cuando entré a la universidad y todo eso, me dediqué de lleno a las serpientes, me dediqué de lleno a estudiarlas, a reproducirlas en cautiverio, a mantenerlas de forma legal y responsable y enseñarle a la gente que se podían tener este tipo de animales en cautiverio, ¿no? Ya después me diversifiqué y tuve ranas, tuve geckos, cocodrilos, algunas otras cosas derivadas de, pero pues también tuvo mucho que ver que mi mamá no me dejaba tener un perro, ¿no? Mi mamá no me dejaba tener un perro y no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba. Entonces, Yo quería pues, tener un perro propio porque pues miles sí, de en la familia tortugas. tenían perros, pero no me dejaban tener un perro. Entonces, pues mi obsesión fue como de que quiero algo que sea mío, ¿no? Quiero un animal que sea mío. Tuve antes una serpiente que un perro. Mi primer perro me lo regalaron a los 15, 16 años. eh, Hace ya 10 años de que llegó mi perro. Pero pues tuve serpientes desde 2 o 3 años antes. Entonces, tuvo mucho que ver que mi mamá también me dijeron, no, animales aquí en la casa, animales grandes no. Pero pues llegué con una serpiente y mi mamá dijo, bueno, creo que habría sido mejor opción darle chance de un, De de un un, de un perro. perro que de otros animales, ¿no? Y así fue como empezó toda esta obsesión por los Wow. reptiles. Wow, qué chido. Pues básicamente ya estaba inerte desde chiquito, desde Sí, bastante. tuvo muy presente ese amor por los animales y te fuiste por el camino de los reptiles. Este, ¿Por qué eligiste ingeniería en biotecnología? Esa también es historia larga, un poquito más triste que la otra. Pero pues básicamente debo de mencionar que así como hay cosas buenas dentro de la familia, pues también hay cosas que en ocasiones no es que sea su culpa, ¿sabes? Pero sí terminan influyendo de forma drástica y hacen que tomes decisiones que tal vez no son las mejores. Pero me vi muy presionado de forma indirecta, porque la verdad es que yo nunca escuché ni de mi mamá, ni de mis tíos, ni de mis primos tienes que estudiar esto, nunca. Pero sí sentí esa presión y ojo, con esto no quiero decir que tengo algo en contra de ellos, pero sí sentía esta presión de que mi mamá, mis tías, mis primos admiraban a otros primos míos de que, mira, él es abogado, él es médico, él es contador, ¿no? Y sobre todo con algunos primos que tengo que les va muy bien, son muy área, pero son ingenieros. Entonces yo sentí esta presión de que eh, los de este lado se dedican o al derecho o a la economía o a la medicina, los de acá de este lado a lo rudo, ¿no? A la ingeniería. Entonces yo me sentía como con esa obligación de que tengo que ser ingeniero porque en mi familia son ingenieros, ¿no? El núcleo donde yo crecí eran médicas y enfermeras, ¿no? Pero pues a mí me orillaron así como de que tienes que ser ingeniero y pues bueno, la preparatoria que yo estudié, yo estudié una carrera técnica en ecología y yo tenía muchos profesores, muchos amigos, personas que me conocían, me dijeron, es que tú ibas encarreradísimo a ser biólogo. O sea, yo habría Ujú. apostado todo porque Denis iba a ser biólogo, ¿no? Pero pues algo pasó, no sé, o sea, que decidí, pues biotecnología podría eh, empatar un poco con mis ideales, con los intereses que tengo, con las cosas que busco, pero también con esa satisfacción que tal vez tú en esa etapa tan temprana que tienes como en la preparatoria de satisfacer a algunas personas que para ti figuran como autoridad, ¿no? Entonces elegí estudiar ingeniería en biotecnología en el Politécnico, a pesar de que yo muy en el fondo sabía que eso no era ni lo que me hacía feliz, ni lo que me gustaba. Y también debo reconocer algo en lo que no era bueno, ¿sabes? O sea, creo que también es prudente reconocer que hay cosas que podrán gustarte, podrás estarlas estudiando por presión o por lo que tú quieras, pero no eres bueno, no se te da. Y la verdad es que a mí la ingeniería nunca se me dio. Podría haber acreditado las materias, haberlas pasado, pero eso no significa
que yo me considere bueno en el área, ¿no? Ok. Eso creo que es muy valioso para la cultura aquí que tenemos de que Sí, tienes que estudiar tal cosa. También mis papás siempre quisieron que fuera contadora. Y ahora hasta la fecha soy, de todo un poco. exactamente. Este, platícanos un poquito. Siempre he tenido esa duda, este, ¿por qué se les dice que los reptiles tienen sangre fría? Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, Usualmente cuando hablamos de animales existen una y mil clasificaciones en general, ¿no? En la biología existen una y mil clasificaciones dependiendo cuál sea el criterio de exclusión o inclusión, ¿no? En este caso, la sangre fría implica el hecho de que si un animal puede regular su temperatura de forma autónoma o depende de fuentes de calor externas, ¿no? Ok. En este caso, la mayoría de los reptiles, que la verdad es que no lo son eh, 100% porque ahí mencionaré un pequeño dato reciente muy, muy interesante, necesitan de fuentes de calor externas a su organismo para poder poner en marcha su metabolismo, ¿no? Poder hacer digestión, poder producir eh, algunas sustancias, poderse activar, tener fluidez o elasticidad en los músculos y demás, ¿no? Perdón. Eh, la cuestión es que la mayoría de los reptiles necesitan de colocarse al sol, colocarse sobre fuentes de agua tibias o a temperaturas más elevadas, de colocarse sobre rocas o troncos que hayan absorbido calor a través de la radiación solar para aumentar su temperatura corporal y así realizar sus actividades. Pero curiosamente hay un estudio reciente que demuestra que esto de la sangre caliente y la sangre fría ha ido tomando caminos no solamente muy diversos en el proceso evolutivo, sino que ha habido reversos, retornos por ejemplo, se ha encontrado a través de estudios e investigaciones recientes que los cocodrilos provienen de un linaje que desarrolló sangre caliente en algún punto, es decir, podían mantener su temperatura corporal de forma autónoma, y en algún momento de extinciones masivas y selección natural, solamente sobrevivió el clado que actualmente mantiene a los cocodrilos y estos necesitan de radiación solar para mantener. Entonces, esto de la sangre fría, la sangre caliente es muy difuso. Se mantenía así como que una línea muy, muy marcada de que de aquí para acá son de sangre caliente, de aquí para allá de sangre fría. Pero la verdad es que es muy complejo de estudiar, de mencionar, pero términos básicos, pues se dice que los reptiles son de sangre fría porque necesitan forzosamente de la radiación solar o de fuentes de calor externas para poder, eh, pues sí, echar su metabolismo a andar. Wow, eso no lo sabía. De hecho, ahora todo tiene sentido. Porque me acuerdo yo cuando tenía mi tortuguita que me decían sacar al sol 5 minutos. Este, y precisamente a mi tortuguita la dejé más de 5 minutos y se secó. ¿Por qué pasó esto? Bueno, aquí también hay varias cuestiones que tener en consideración. El hecho de que los reptiles pues necesiten de radiación solar, ojo, necesitan radiación solar los reptiles por dos cuestiones. Uno, porque es la fuente a través de, pues creo que tú sabrás muchísimo más de eso, ¿no? De las diferentes formas de transferencia de calor, pero a través de la radiación de las ondas electromagnéticas, pues los reptiles captan en su cuerpo el calor, ¿no? Pero por otro lado, la luz ultravioleta en su diferente espectro les ayuda a sintetizar vitamina D3. Entonces los reptiles necesitan de sol por un lado para mantenerse calientes y ponerse a chambear, por así decirlo, y por otro lado porque la radiación ultravioleta les permite sintetizar la vitamina D3 que es fundamental para fijar calcio en los huesos, ¿no? Entonces por ambos lados los reptiles necesitan radiación ultravioleta en su mayoría, en mayor o menor medida, dependiendo pues el ambiente en el cual se desarrollen o pertenezcan, pero pues también necesitan de que, oye, ya fue suficiente calor, ya fue mucha radiación, necesito irme a refugiar, ¿no? Sí. Y ocurre esto en básicamente todos los animales, que son los golpes de calor, ¿no? Se habla mucho de cuando, por ejemplo, en estas zonas que son un poquito más al norte del país, cuando las temperaturas se elevan demasiado,
de que te comienzan a dar mareos, sofocos, que te comienzas a sentir débil, que piensas a tener pérdida de conciencia, pues son golpes de calor debido a que la temperatura del organismo se eleva más de lo apropiado. Entonces a los reptiles lamentablemente también les puede pasar eso. Eh, entonces, como recomendación, si tienen tortugas o lagartijas o lo que sea, es prudente que los asoleen, pero es prudente que los asoleen antes de que el sol esté así en su cenit Ok. y que sea en las primeras horas del día o las últimas horas de la tarde para que la radiación no sea tan Directo. incisiva y que siempre tengan un lugar donde huir a la sombra y ellos elijan cuándo ponerse y cuándo quitarse, porque creo que a más de uno nos ha pasado Sí, con ese tipo de cosas. sí. Este, bueno, me contaste que tienes más de 30 serpientes en tu hogar y me dijiste que ahorita, en los meses de invierno, está pasando algo muy interesante que es como su invernación, pero es Ujú. de los reptiles. ¿No pasan todos los reptiles eso? Eh, no realmente. El término apropiado es brumación. La Brumación. brumación es un proceso natural de la mayoría de los reptiles, no de todos. No puedo atreverme a decir que de todos. Pero pues sí de los animales que están o más al norte o más al sur respecto a la línea del Ecuador. ¿Esto por qué? Porque en los meses más fríos escasea el alimento, escasean las horas de luz solar y también escasean en ocasiones las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las fuentes de agua se congelan en los puntos más altos y es decir que los ríos o los lagos, los embalses, deja de fluir agua, ¿no? Entonces, como mecanismo de supervivencia, lo que hacen estos organismos es que dejan de comer, disminuyen al mínimo su tasa metabólica. Eso implica las respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca, qué tantos nutrientes, grasas, azúcares consumen de su organismo y entran como en un sueño muy profundo, como en un estado de latencia. Entonces, esto les permite sobrevivir a los periodos más crudos del año y cuando regresan estos tiempos ya de bonanza en general, de que ya de nuevo hay luz, ya de nuevo hay alimento y todo, regresan a sus actividades normales y casi siempre lo que hacen es que tan pronto como salen de este proceso de bruma que coincide con la primavera, comienzan a alimentarse y a reproducirse, ¿no? También es interesante mencionar que es menester para casi todos esos organismos el hecho de brumar, de pasar esta época fría, porque es cuando ocurre la maduración de muchas hormonas y de las células sexuales, ¿no? Entonces, cuando no existe proceso de bruma, los animales no se reproducen de forma apropiada. Y eso es interesante ver porque aquí es donde se mezcla todo. Se mezcla todo, 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 todo. Porque con esto del calentamiento global está ocurriendo que muchos organismos ya no pueden brumar de forma natural. Entonces, al no poder brumar, la calidad y la cantidad de espermas en los machos disminuye. Algunas hembras ya no se muestran receptivas ante los machos o simplemente ya no hay despliegues de competitividad y de interés en la reproducción. Entonces, eso provoca declives en las poblaciones Sí, y claro, afectaciones en todos los ecosistemas con cosas que parecieran claro. aisladas y bien sencillas, provocan cosas bastante más complejas. Por ejemplo, ahorita mencionaste que la mitad de tus serpientes pues están en este proceso de Así es. bruma, pero me imagino que tú donde las tienes pues puedes controlar su clima y su temperatura y todo eso. Sí. Les, eh, como artificialmente tú les pones frío para que hagan ese proceso. Ocurre algo. Afortunadamente la zona donde yo vivo, de forma natural la temperatura decae bastante en los meses de invierno. Ok. Entonces lo único que yo hago es tratar de colocarlas en la zona más fría de este lugar y disminuir lo menos posible la incidencia de luz. Esto lo consigo tapando ventanas, lo consigo tapando los recintos donde están las serpientes y colocándoles virutas de madera o virutas de papel periódico o de cualquier otro papel para que las serpientes se sientan resguardadas. Entonces, sí, utilizamos en el criadero eh,
temporizadores para las horas de luz y de oscuridad, termostatos que controlan a qué temperatura se apagan los sistemas de calefacción, y también tenemos automatizado el riego de agua cada tanto tiempo, o de niebla fría para los diferentes ejemplares. Mantenemos en medida de lo posible lo más similar las condiciones para cada especie, porque sí es muy importante dentro de la tenencia responsable de estos organismos. Sí, claro, respetar su ciclo. Así es. Y por ejemplo, el calentamiento global, bueno, yo sé que es bastante, influye todos los tipos de vida. Este, ¿Ya hay alguna especie que haya desaparecido o no sabes por este fenómeno? Pues actualmente no podría mencionar un caso en particular acerca de una especie que haya desaparecido. Sin embargo, sí hay varias que están amenazadas, sobre todo el típico caso del ajolote, ¿no? Que se volvió un animal emblema por la simpatía que causa, por la gracia que tiene. Uno de los impactos más severos que tiene es que al aumentar también las temperaturas, ocurre un fenómeno físico también muy interesante, que es que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Y los ajolotes, pues, respiran a través de branquias, estas como Ujú. alitas, plumitas que se les ven al lado de la cabeza. Estas branquias captan el oxígeno disuelto en el agua. Pero el hecho de que suba medio grado, un grado y medio, hace que la concentración de oxígeno no caiga de forma escalonada o de forma lineal, sino que forma una curva este, pues casi logarítmica exponencial, en el que un tantito hacia acá hace que la concentración de oxígeno decaiga mucho. Entonces, eso está ocurriendo en el caso del ajolote, pero hay muchísimos anfibios que dependen enteramente en su Sí, proceso o claro. etapa larvaria de cuerpos de agua. Y el hecho de que el calentamiento global esté produciendo temperaturas muchísimo más altas hace que haya, uno, menor concentración de oxígeno en el agua, o dos, que el punto de rocío o la temperatura a la cual existen esos cuerpos de agua muy delgaditos, muy poco altos, no se formen. Entonces no hay lugar donde anidar, no hay lugar donde desovar, o no hay lugar donde ellos puedan completar sus ciclos de vida. Entonces muchos anfibios, principalmente en Centro y Sudamérica, están amenazados por eso. Y al menos en las zonas más al norte del planeta, muchas serpientes se están viendo afectadas estos ciclos de bruma y reproducción, que es lo que te mencionaba anteriormente, debido al calentamiento global. Y esto pues eventualmente va a provocar no solamente la extinción de estos organismos, sino de todos los que forman parte Sí, de su claro. ecosistema y su ciclo. Wow, esto es algo pues fuerte e importante que está pasando actualmente. Este, Antes de continuar, quiero recordarles que si quieres aprender, si es tu propósito para año 2025, ser un lector y tener este buen hábito, te quiero invitar a nuestro club de lectura que inicia el 24 de enero. Serán todos los viernes con un montón de libros sobre divulgación científica de absolutamente todas las ramas, en las cuales nos reuniremos para debatir lo aprendido. Bien, continuamos con Demis, experto en reptiles. Bueno, yo sé que, digo, no sé de reptiles yo, sin embargo, tengo como no es afición, sino simplemente me gustan mucho las tortugas. Ok, Este, son simpáticas. pero están en la mayoría de ecosistemas, ¿no? Las tortugas, o sea, hay de... No todos los reptiles necesitan agua o sí, ocupan cuerpos de agua. Por ejemplo, ahorita mencionabas Mm, de los anfibios, ujú. pero pues yo sé que o en el desierto sí hay reptiles Sí, sí, también. sí. Es bastante curioso. Los reptiles, pues tenemos esa idea de que son escamosos, de que son... eh, mucha gente siempre tiene como dos ideas muy opuestas, esa dicotomía de que
la primera vez que tocan una serpiente o que tocan un cocodrilo o un lagarto, tienen la idea de que o va a ser muy áspero, que va a parecer como una lija, o que va a ser como baboso, ¿no? Que va a ser como blandito, viscoso. Pero la verdad es que así como existen ambientes y existen personas en el mundo, existen diversidad de reptiles. Pero sí, la verdad es que como todo ser vivo requieren de agua. ¿Cómo la captan? ¿Qué tanto requieren? Pues ya sería hablar durante horas de eso, ¿no? Pero sí, las tortugas básicamente han colonizado muchos ambientes muy, muy diversos, desde las tortugas que jamás, jamás abandonan los cuerpos de agua, como las tortugas marinas, que las únicas que regresan a tierra firme son las hembras al momento de desovar y los machos pasan el resto de su vida pues en alta mar, como las tortugas que habitan los desiertos, ¿no? Eh, Sobre todo aquí al norte de nuestro país, en estados como Coahuila, Nuevo León, Sonora, en esos ambientes tan áridos existen tortugas que han desarrollado la capacidad de captar eh, agua a través de básicamente los alimentos, ¿no? De cactáceas, de suculentas, de brotes, raíces. Esas tortugas se nutren de, ¿no? Pero evidentemente donde se encuentra la mayor diversidad de tortugas es más pegado hacia el Ecuador, ¿no? Ok. Principalmente, yo creo que las tortugas que todos conocemos son esas tortugas verdes de orejitas Ujú. rojas, que son nativas de Estados Unidos, de Florida, y justo forman parte de una familia muy, muy, muy peculiar, en la cual todas están súper adaptadas a vivir en lagos o en ríos de aguas muy rápidas, de alimentarse en sus primeras etapas de vida casi puramente de moluscos y de peces, ya que van creciendo se alimentan un poquito más de plantas, pero sí, al menos para estas tortugas que todos conocemos, que venden en la mayoría de tiendas de mascotas y que hasta hace unos años eran muy populares en casi todas las casas mexicanas, sí forzosamente requieren de un cuerpo de agua, grande y limpio sobre todo. Por ejemplo, iniciaste hablando de los dinosaurios. ¿Eran reptiles los dinosaurios? Uy, es que ahí nos meteremos en un tema complejo porque saludos a mis profesores de evolución, porque nos dijeron precisamente que los reptiles no son un grupo natural, o sea, realmente lo que nosotros conocemos como reptiles es una forma de agrupar nosotros a los animales que son escamosos y de sangre fría, ¿no? Ok, Básicamente. ok, Pero ok. ocurre algo muy curioso y es que si nosotros nos pusiésemos así, sentido estricto, 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 ¿tú qué me dirías? ¿Qué está más emparentado con un dinosaurio? ¿Un cocodrilo, una iguana o un gallo? Según lo que he investigado, un gallo. Ajá, sí, justo. Y no es que estén más emparentados con los dinosaurios, sino que los gallos y todas las aves actuales son dinosaurios. O sea, pertenecen al grupo de los dinosaurios. Pero pues hay personas que dicen, bueno, son reptiles porque los dinosaurios ya se comprobó que tenían escamas, una piel rígida, ¿Eran de queratinosa, sangre todo fría eso. los dinosaurios? ¿O no se sabe? Hay también debate muy, muy arduo porque hay algunos reptiles pues, con base a cómo están anclados los músculos a sus huesos, cómo son sus huesos, inclusive la forma y la estructura de la piel que se ha conseguido fosilizar, pues han podido deducir, ¿sabes qué? Es muy probable que estos organismos de acá sí tuvieran sangre caliente, sangre fría, pero pues existe este debate bien grande, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba con los cocodrilos, de que actualmente ya se sabe que los cocodrilos provienen de un linaje que perdió la adaptación a la sangre caliente, entonces es muy probable que muchos organismos que conocemos actualmente como dinosaurios sí tuvieran sangre caliente y demás, y pues realmente esto de la clasificación de los animales es muy, muy, muy complejo. Entonces, sentido estricto, pues no, los dinosaurios no eran reptiles, pero para términos prácticos y comunes, como una forma de adentrarte a la ciencia, porque creo que también eso a veces es muy duro, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Yo era muy purista, ¿no? Cuando decían como de que, mira, una iguana, un dinosaurio moderno, ¿no? Era como de que no son dinosaurios, ¿no? Pero vaya, si consigues asociar la imagen de una iguana con un dinosaurio, vas por buen camino, ¿no? Si me dijeras como de que, mira, no sé,
un oso panda, hay un dinosaurio, pues sí iría un poquito inclusive en contra del sentido común, ¿no? Ajá. Pero si tienes esa noción de que, bueno, una iguana, un cocodrilo, una serpiente tienen que ver algo con los dinosaurios, vas por buen camino. Ya mediante el estudio formal y profundo, pues te das cuenta de que pues realmente los reptiles como tal no existen. Existe una clasificación muchísimo más compleja que agrupa, por ejemplo, a las serpientes, los lagartos por un lado, los cocodrilos por otro lado, las tortugas por otro lado, Ok. y las aves y sus antecesores por otro lado, ¿no? Entonces, es, es tema bastante largo. Hace poco, no hace poco, hace mucho, este, me puse como a ver las eras y según yo antes de los dinosaurios hubo una era de puros animales de sangre, bueno, reptiles les llamaban, o no sé si lo leí en Ujú. alguna cosa que estaba desinformando, este, pero o sea, los primeros como pececitos que salieron, se hicieron reptiles, como quien dice. ¿Qué tan cierto es Uy, esto? aquí es ¿O que no? s- aquí también nos meteremos en un tema bien complejo y bien largo que la verdad, sinceramente, no me apena decir que lo desconozco Ok. 100%, pero es que inclusive el término de peces, también yo cuando comencé a leer acerca de eso, de que los peces de forma natural tampoco existen, es como de que, ¿cómo? O sea, ¿qué Es es un como, pez, no? Todos también es como estos, la ave, un ave no podría ser un pájaro o algo así, como que aves y pájaros, algo... algunos sí pueden ser, mm, otros no. es un poquito más denso que eso, por Sí. el hecho de que los peces se parezcan tanto entre sí, tú dices, ah, pues todos los echamos al mismo costal, todos tienen aletas, todos nadan, todos viven en el agua, todos tienen agallas, pues no hay más que buscarle, ¿no? Ujú. Pero cuando te das cuenta de que no realmente la clasificación inclusive de que por un lado los peces cartilaginosos como los tiburones, las mantarrayas y eso, van de un lado y los peces que sí tienen huesos verdaderos van del otro y te das cuenta de que dentro de los peces que sí tienen huesos, no. Hay unos que se ven igualitos por fuera, pero el proceso evolutivo los llevó hacia las mismas formas, pero provienen de lados completamente diferentes. Es muy complicado, pero sí, básicamente lo que ocurrió es que organismos parecidos a peces originaron a los tetrápodos, que son estos organismos que tienen cuatro patas y de los cuales provienen, pues, bueno, básicamente todos los anfibios, todos los reptiles, todas las aves y pues todos los animales que vemos con cuatro patas andando sobre la tierra, ¿no? Porque de ahí para atrás los demás peces pues no tendrían mucho que ver. Y pues Ok. ya si nos vamos todavía más para atrás, animales que no tienen ni siquiera extremidades como, por ejemplo, pues sí, los pulpos, los calamares, los nautilios, todos esos animales, pues están mucho más alejados. Y ya animales que ni siquiera parecen animales, como las esponjas, los pepinos de mar y todas esas cosas bien extrañas, pues ya es mucho más complejo hablar de. Pero sí, básicamente lo que ocurre es que animales parecidos a peces se aventuraron a la tierra, desarrollaron pulmones y extremidades, cuatro, dos anteriores y dos posteriores, y de ahí se comenzaron a diversificar en todo lo que conocemos actualmente. Wow. Definitivamente aprendí mucho. Muchas No, gracias por a ti venir muchísimas aquí. gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar. Este, y tienes redes sociales, ¿cómo te Ok, encontramos? pues a mí no me dedico a hacer divulgación ni a salir ni en cámara ni nada. Pero vendes, ¿no? Ah, Vendes sí. reptiles. Me pueden encontrar a mí en Instagram como arroba depega0. Mucha gente cree que dice depega o, pero no, es depega0. De pegas. Depega y un cero al final. Ahí me pueden contactar cualquier duda que tengan respecto a identificación de reptiles, de anfibios. Y también brindamos asesorías. No hablé mucho al respecto de, pero mis mejores amigos y yo nos dedicamos a la organización de un evento que se llama Animalia México, que Animal. tiene como la finalidad de apoyar a la gente a conocer todo esto que tiene que ver con los reptiles y su tenencia ética y legal responsable en cautiverio. Por otro lado, también mis mejores amigos y yo tenemos un criadero completamente legal, una PIMS, en la cual reproducimos algunas especies de serpientes y otros animales. En caso de que ustedes
quieran adquirir un ejemplar de forma totalmente legal, con asesoría 24/7 y soporte por parte de veterinarios, de biólogos y de expertos en la materia, pues nos pueden escribir. Usualmente no es como que subamos el stock así de lo que tenemos disponible porque pues, las redes sociales no lo permiten, pero nos pueden preguntar acerca de lo que tenemos y cualquier duda o comentario que tengan al respecto con toda confianza. Ok, tú te encuentras en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, sí, bueno, Ciudad de México, Estado de México, por ahí nos ponen. Y el evento de Animalia México, ¿qué es? Platícanos un poquito. Pues es básicamente una convención así como existe la Comic Con o eventos así como de toda la cultura otaku, gamer y demás, pero pues para nosotros los que somos los otakus de los animales, ¿no? O sea, la gente que nos gusta todo esto que tiene Los que que ver con... tenemos la Pokédex de la vida Así real. es, justo. Sí, sí, sí. Esos a los que nos preguntan como de que con una foto bien borrosa de este animal que es, ahí nos reunimos cada medio año para pues compartir un poquito de lo que hacemos y fomentar pues la tenencia legal, ética y responsable, porque creo yo que esto de prohibir o de decir como de que no es antiético, no se puede tener animales de este tipo en cautiverio, es muy radical y lo único que trae es consigo el furtivismo, ¿no? O lo ilegal, el hecho de que se haga Sí, el escondidas, tráfico ¿no? de El tráfico, sobre todo. Entonces buscamos concientizar a la gente y enseñarles que existen alternativas a las mascotas o a los animales de compañía ordinarios, ¿no? Entonces, en redes sociales pueden encontrarnos como @ofex y el evento Animalia México ya estaremos lanzando información ya, ahora que comienza el 2025 acerca de todo. Excelente. Muchas ya saben, gracias. síganlo por ahí. Y si quieren una serpiente, recuerden que las serpientes comen una vez a la semana y hacen el baño una vez a la semana. Bueno, depende de la especie. Depende de la especie. Así que por allá contáctenlo. Igual yo les voy a poner sus redes sociales aquí abajito y en la descripción. Y pues esto fue Desde la Ignorancia, y recuerda que no ocupas ninguna institución ni ningún título para empezar a aprender. Empieza a preguntarte, investiga, experimenta, saca tus conclusiones y vuélvete a preguntar. Siempre cuestiónate todo. Nos vemos el próximo sábado y les mando un abrazo y ya. Adiós. Bye.